Sabemos comúnmente que la oxitocina se libera durante el parto por la succión de los pezones y durante el orgasmo. Entonces, para que la oxitocina pueda tener un efecto, tiene que tener un receptor. Y los receptores de la oxitocina son proteínas que pertenecen a una familia que se llaman proteínas G del tipo de la rhodopsina, que es la clase 1. Entonces, la oxitocina va a tener un efecto si hay el receptor. Si no hay el receptor, la oxitocina le hace lo mismo que el viento a Juárez, es decir, nada. Entonces, la lactancia, durante la succión, la boquita del bebé al succionar el pezón estimula a los nervios espinales para que transmitan la información al hipotálamo. El hipotálamo recibe esta información, a su vez activa las células magnocelulares del núcleo supraóptico para secretar oxitocina. Y la oxitocina se secreta en pulsos, es decir, no es una secreción continua, es por ráfagas de oxitocina que va bajando. Y entonces esto hace que las células mioepiteliales que están alrededor de estas como bolitas que se llaman conductos y alveolos galactóforos se contraigan, y eso permite la eyección o salida de la leche. También se sabe que la oxitocina se produce por contracciones uterinas y por la dilatación cervical durante el parto. De hecho, el dolor del parto activa estos nervios espinales que aumentan la secreción de oxitocina. La oxitocina estimula la contracción, más dolor, más oxitocina, más dolor, más oxitocina, hasta que hay un parto. Por eso es que una vez que se empieza un trabajo de parto, este es inminente. Se puede detener bloqueando, obviamente, a la oxitocina. O sea, si uno bloquea los receptores de oxitocina, no puede inhibir el parto, como ocurre cuando nosotros queremos manejar un parto prematuro, le ponemos inhibidores de oxitocina. Y entonces esto hace, les decía yo, una retroalimentación positiva. Recientemente, ¿verdad? Estoy escuchando a todos, se ha reportado que después de un orgasmo los niveles de oxitocina aumentan drásticamente, sobre todo en la mujer. En el hombre parece que aumentan, pero mantienen una constante. Solo pocos hombres presentan ese aumento drástico de oxitocina durante el orgasmo, y no son estadísticamente significativos, pero sí en ambos sexos existe este aumento. Y entonces algunos autores han postulado que este efecto de la oxitocina a nivel cerebral es lo que está relacionado con el enamoramiento y con la monogamia, que esta es más interesante todavía. Entonces, parece ser que en algunos animales el hecho de tener oxitocina durante el orgasmo hace que el útero femenino se contraiga. Además de que genera una sensación placentera, esta contracción ayuda a los espermas a subir hacia la tromba uterina de tal manera que tiene una función en la reproducción. Y en algunos machos tiene funciones para la contracción de las células mioepiteliales del tracto sexual para la expulsión del seno, ¿no? Por su similitud con la vasopresina, la oxitocina puede reducir el volumen de orina, porque acuérdense que la vasopresina también se llama hormona antidiurética, y cuando se administra en cantidades muy elevadas puede inducir precisamente hiponatremia. En algunos roedores se ha visto que hay receptores de oxitocina en el corazón y parece que participan en su desarrollo. Se han hecho estudios haciendo ratones knockout, es decir, le quitan el receptor de manera artificial al animalito y ven cómo se desarrolla, y no han encontrado alteraciones morfológicas evidentes. Entonces, aunque participa, parece que no es esencial en el desarrollo del corazón, y bajo ciertas circunstancias inhibe la liberación del cortisol, por lo tanto inhibe estados de estrés. La oxitocina, cuando está en la sangre, funciona como una hormona. Triste o felizmente, no lo sé, no puede pasar esto al cerebro porque la barrera hematoencefálica impide su paso. Sin embargo, dentro del cerebro también producimos oxitocina, y ahí sí es donde tiene funciones cerebrales. Entonces, la oxitocina en el cerebro
Tiene receptores en la amígdala, tiene receptores en el hipotálamo, como ya vimos, en el septum, en el tallo cerebral, etc. Hay otros sitios en donde tiene receptores, que es lo que suponen donde ejerce su acción. Vamos a hablar entonces de las cuestiones conductuales, ¿verdad?, relacionadas con la oxitocina. Después de un parto hay una liberación masiva de oxitocina y esto lo han correlacionado con la conducta materna. Una mujer después de un parto desarrolla un amor de verdad inconmensurable hacia su cría o hacia su hijo. Se ha visto que si a una rata se le inyecta oxitocina en los ventrículos cerebrales, empieza a desarrollar conductas maternas. Cuando una rata que no acaba de parir se encuentra a una cría, incluso se la comen, se vuelven caníbales. Pero si le inyectan esto y la rata encuentra a una ratita recién nacida, la adopta como si fuera hija suya. Si no mantienes el efecto, o sea, no le sigues inyectando, pues el animal obviamente empieza a desarrollar otra vez la conducta agresiva. Pero si la sigues manteniendo con este estado, la rata se sigue manteniendo como una madre postiza. De hecho, no sé si en las noticias salió de esta tigresa, ¿verdad?, que había adoptado a unos cerditos. Incluso les ponían como unas pijamas a los cerdos de rayas para que sea más coherente con el animal, ¿no? Imagínense qué miedo que seas un cerdo y te cuide una tigresa, ¿no? En cualquier momento se le bota la carita y te come. Si falla la oxitocina. Así es, si no tiene oxitocina, pues gracias a la oxitocina. En algunos mamíferos que reciben antagonistas de la oxitocina después del parto, no desarrollan conducta materna, sobre todo en ovejas. Han visto que las ovejas que acaban de parir les inyectan inhibidores de oxitocina y ya no aceptan a la cría. Sin embargo, en animales núbiles, o sea, aquellos que no tienen hijos, cuando se les inyecta oxitocina a través del líquido cefalorraquídeo, en una punción, ¿verdad?, desarrollan conducta materna. Este mismo efecto lo han visto, que se estimulan los genitales y se inyectan estrógenos y progesterona. Entonces, parece ser que las hormonas tienen un efecto conductual en el cerebro. Los masajes en el área genital aumentan los niveles de oxitocina en plasma. Ya todo dar parece. Entonces, los animales, sobre todo la hembra, ¿verdad?, lamen los genitales de las crías para inducir la micción. Este efecto de lamer no solo genera oxitocina en la madre, genera en la cría, ¿verdad?, la liberación de oxitocina. Y entonces, cuando la cría libera oxitocina, disminuye su cortisol, disminuye su estrés, ¿verdad?, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial y promueve el crecimiento. Es decir, el animalito se queda sedado, feliz, tranquilo. Y aquí lo vean cómo, por ejemplo, esta tigresa lame a su cría y la cría está tranquilita. O esta osa polar, ¿verdad?, con su osito, que es una de las cosas que más ternura nos generan al ser humano. Solamente dicen los investigadores que el estímulo visual también puede estimular la secreción de oxitocina y es muy probable que en este momento lo estemos secretando y genere sentimientos de ternura al ver estas imágenes. Bueno, y además genera un vínculo social afectivo positivo. Este vínculo entre el cerebro y la oxitocina se inicia desde la infancia temprana. Han visto en mujeres que han tenido infancias no convencionales, en donde no hay mucho contacto o interacción social, que estas mujeres cuando llegan a la edad adulta no pueden secretar las mismas cantidades de oxitocina que las mujeres que sí recibieron esa estimulación. Por eso de repente hay gente que dice, ¿cómo va a ser buena madre si su mamá fue mala? O sea, parece que el patrón tiende a reproducirse por una cuestión no solo cultural, sino también con un componente biológico.